que todos los otros días. Hoy fue el acto de la CTA, que son las centrales sindicales kirchneristas o más cercanas, con mucha crítica al gobierno, como se esperaba, y a la vez con una convocatoria al acto que viene, no al acto, al paro que viene. Del jueves que viene. Que es el paro del jueves próximo de la CGT. Hoy había paro de la CTA por los gremios que tiene la CTA, el paro se notó más o menos, gremios docentes, una parte de los estatales, sí. Pero en la marcha se hicieron ver, ¿no? Acompañados de... ¿cómo decir de quién estaban? Después vamos a hablar un poquito de eso, pero fue el hecho del día, sin duda. Sin duda, sin duda. ¿Qué más? Dijimos, viene el paro de la semana que viene. Viene el paro de la semana que viene. ¿En el medio? En el medio estuvo el presidente de viaje. Sí. Y en el medio quedó un poco la estela de lo que fue la discusión o el acto del viernes pasado en repudio al 24 de marzo del 76. 3 actos. Y todo lo que vino... 3 actos. 3 actos. 3 actos. Y todo lo que vino atado a eso, así ¿no? Es. De esto vamos a estar hablando en un ratito con Graciela Fernández Meijide, un lujo que nos damos bastante seguido en Código Político. Y con Santiago Cantón, que es el secretario de Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es un hombre con mucha experiencia internacional, que ha trabajado en la Corte, en la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana. Él nos dirá en cuál de las dos o si es lo mismo. De paso, ya que está, le vamos a preguntar algo de Milagro Sala, pero así, de costadito. Sí, pero el tema es derechos humanos hoy y una grieta, ya que el término se formalizó, que incluyó de manera tan explícita como pocas veces o quizá nunca se haya visto a la grieta entre los organismos mismos, ¿no? Entre la señora de Bonafini y la señora de Carlotto y quienes satelitan alrededor de ellos. Así es. ¿Te gustó satelitan? Me encantó satelitan. Iba a decir orbitan, que es más... Satelitan quizás es una palabra que se inventó en este momento. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Dios mío, y hay que mirar hacia el fin de semana, ¿no? Así es, el fin de semana dijimos en el medio de tanta manifestación de protesta contra el gobierno, la de los docentes, aquella de la CGT, la de los 3 actos del 24 de marzo, y hoy el de la CTA, hay un grupo de gente que no... Movimientos sociales siempre están, ¿eh? ¿Movimientos sociales? Los piqueteros siempre están, aparte de todas las marchas. Van a todas. Como el activo militante del kirchnerismo, en esta fue a todas. No hubo 2 millones de personas en la calle, pero hubo bastante gente y algunos fueron repitiéndose en cada una de las marchas con absoluto y legítimo derecho. Sí, señor. Decíamos, el sábado, pasado mañana, parece que va a haber una demostración de apoyo al gobierno. El gobierno dice, no es nuestra, muchas gracias, pero nosotros no somos. No ha hecho ninguna convocatoria formal, es cierto. Corre por las redes sociales. Hay una convocatoria por las redes. Se verá la voluntad que tiene la gente, sobre todo los ciudadanos de las ciudades, de ir a las plazas el sábado a las 18, creo que es. No lo sé. Pero sí debe ser a las 18. Hay gente que decía, hoy escuché por la radio a José Corral, que es el presidente del radicalismo, además de intendente de Santa Fe en sus ratos libres, diciendo que el Partido Radical había llamado a los radicales a participar de estas demostraciones, que no es en un punto en particular, sino que es en todas las ciudades, son los lugares centrales de las ciudades, pero sin banderas partidarias, que ellos participaban, pero sin identificarse partidariamente, porque esto era una convocatoria de la ciudadanía. Bueno, estas cosas. La verdad que en esto hubo un minué también, ¿no? Porque al comienzo el radicalismo se opuso a esto. Hubo un comunicado del partido firmado por el propio Corral donde decía que bueno, que no eran momentos de convocatoria ni blum, blum, blum. Y ahora terminan diciendo, bueno, el que quiere salir, que salga. Pues sí que es la primera vez que un dirigente dice una cosa y después dice otra. Jamás. Bueno, entonces Corral... Si fuera la primera vez... Corral está en la línea histórica de la dirigencia. Así es. Muy bien, Corral. Está Luis Brandoni en el estudio. Es radical. Ese es Brandoni, ¿eh? Yo no lo reconocí cuando llegué, ¿eh? Brandoni está... Después le vamos a preguntar por qué está ensayando para una tira, un programa que va a ir por Telefe. Ya le vamos a preguntar. Por eso tiene ese aspecto que nos desorienta un poquito. Pero Luis Brandoni, por suerte, otro lujo que nos damos cada tanto acá. Vamos a hablar con el tema de la marcha y del tema de este clima en general, que parece que viene la final River Boca y no sabemos a qué estamos jugando. Así es. ¿Hablaremos de otras cosas también? Sí, de los docentes. De los docentes en la provincia. Vamos a hablar del acto de hoy. De la CTA.
Para entrar en tema con Graciela Fernández Mejide y Santiago Cantón, hubo 2 episodios de estos días vinculados al tema 24 de marzo que han sido bastante emblemáticos de esa grieta, emblemáticas, ¿no?, de esa diferencia que nosotros no conseguimos superar. El primero fue en una escuela de La Cumbre, en Córdoba, donde alumnos del colegio, en un acto por la recordación del 24 de marzo, hicieron una especie de simulacro de lo que eran los fusilamientos de los militares a los detenidos desaparecidos. Fíjense. Particular, bueno, ¿no? yo absolutamente personal y arbitrario como personal, digo, me pregunto si es necesario una caracterización de este tipo para enseñar lo que pasó y lo que significó el 24 de marzo del 76. Decime si es necesario también esto, que fue un video que pasaron 2 maestras acá en una escuela del barrio La Boca en la capital, que después de esto fueron sumariadas, igual que ellas dos y la directora del colegio. Fíjense, este video, esta es una compresión en pocos segundos de un video de 4 minutos que le pasaron a los alumnos del colegio acá en La Boca. ¿Qué es esto, Graciela? Una porquería. Gran síntesis, ¿eh? Sí, y intento decir, porque a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, ¿eh? Sí, la veo. ¿Quiere que esperemos un poquito para seguir hablando? No. Bueno que nos emocionemos, aunque sea de indignación. O de pena de que no hayamos podido discutir el tema de los 70 y en esa impotencia se lo baje a los chicos. Cuando los chicos hoy son objeto y sujeto de otro tipo de acomodamiento, que es aprender a respetarse entre ellos, aprender a escucharse, intentar de que en ninguna escuela haya bullying, la agresión. Todo eso tiene que ver con los derechos de los chicos, que son sujetos de derechos. Esta gente los convirtió en objeto. ¿Te habla de los dos? ¿Habla de los 2 casos o del último? Los 2 casos convirtieron a los chicos en objeto de propaganda. Usaron a los chicos. De una crueldad es esto. Nadie se preocupó por averiguar qué les había pasado después a los chicos. O si se preocuparon, no trascendió, porque no trasciende. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron inclusive ante las medidas legítimas que tiene que tomar un gobierno y separar a sus maestras, a la seño? Porque la seño abusa de su adultez y de su autoridad, y en este caso autoritarismo, para bajar línea de lo que piensa
y que no se anima a constatar o a comprobar o a discutir en otros lugares. Y si lo hace con similares, seguramente, porque es el ideal. Dicen lo mismo que yo quiero oír. Y llevárselo a los chicos y crearle el problema a los chicos que tienen que trasladarlo a los padres y que terminan más confundidos que antes. Pero ¿se imaginan ustedes la crueldad de un chico a quien le vendan los ojos y tiene que hacer como que lo mordazan? Nosotros jugábamos al poli y al ladrón. Y era juego de barrio, era entre nosotros. No venía un adulto y nos decía cómo teníamos que hacernos los muertos ante alguien que nos fusilaba. Te digo que, la verdad, me costó entender que esto ocurriera. No habla bien de un sector de los maestros, no importa de qué lugar estén. Habla de quienes no entienden lo que es ser maestro, no entienden. Y no entienden lo que es respetar al chico, y ahí me entrego en las manos de Santiago, que de esto la sabe larga, como sujeto de derecho, que es una novedad, pero que esta gente no la entiende. No, de acuerdo. A ver, yo creo que lo que nos hace falta mucho en este momento en Argentina, y eso en comparación en cierta manera con los primeros años de la década del 80 y lo que se hizo en su momento en derechos humanos, es tener un diálogo racional, un diálogo con altura, elevar el diálogo, elevar la discusión en materia de derechos humanos si queremos tener un país en el futuro con un respeto amplio de derechos humanos. No hubo diálogo en la década pasada y está costando tener un diálogo ahora. Y si no logramos tener ese diálogo entre todos los sectores políticos, lo que pierden son los derechos humanos y las personas que tratamos de defender con los derechos humanos. Yo estoy convencido que se puede. Estoy convencido que es posible hacerlo. Hay que dejar de lado los insultos personales, hay que dejar de lado los gritos irracionales que hemos escuchado estos días y encaminarnos basado en derechos. Derechos humanos no es política partidaria, está basado en derechos. Hay una constitución que establece derechos, hay una convención americana que establece derechos. Tengamos discusiones de cómo mejorar esos derechos y no discusiones atacando al otro, criticando al otro. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Bueno, pero a ver, me parece, no sé si ustedes coinciden, me parece que acá en los últimos años el tema se partidizó mucho. Es decir, me parece que hay un sector político en la Argentina que se apropió de un tema que venía de mucho antes, pero que se apropió. Y de hecho, cuando uno observa lo que pasó el viernes pasado en la calle, bueno, ahí estaba esa propiedad, ¿no? No había otra propiedad, había propiedad de ese sector. Yo creo que hay una dificultad muy grande y que se fomentó por la simpleza de pensamiento de quienes lo hacían, más allá de la astucia que pudieran tener en las alianzas políticas y en la elección de los temas, en hacer raso el lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir? En los otros días, yo lo estoy poniendo de ejemplo en todos lados, este chico me va a matar un día, perdón, pero un pibe de 19 años, estudiante que comienza ciencias políticas, que andaba buscando un libro mío, a raíz de eso, bueno, después se contactó, vino a casa y demás, y me dijo, Graciela, cuando leí el libro de María O'Donnell, El secuestro de los Bor, me enteré de que Montoneros existía previa a la dictadura. Yo y todos mis amigos con quienes hablamos de esto. ¿Por qué? Porque el discurso es, unos jóvenes idealistas se armaron para luchar contra la dictadura. Para la gente joven, ¿cuál es la dictadura? Del 76. Nadie cuenta cómo fue un proceso de crecimiento de violencia en la Argentina y en toda Latinoamérica. Nadie dice que acá una parte de la juventud, que no fue toda, decidió que el poder estaba en la boca del fusil y que tenía que seguir ejemplos que eran externos a los nuestros, pero que le ofrecían un protagonismo para cambiar las injusticias en la sociedad. Y que no paró ni aún habiendo un gobierno democrático. La dinámica militarista que llevaba no le permitió pensar políticamente en un momento cuando ya había sido elegido Perón, y ahí el drama se convirtió en tragedia. Porque después de eso tuvimos, y tras la pelea con Perón, sí, la muerte de Ruch, sí, etcétera, y la pelea
final entre la derecha y la izquierda peronista, que se sentían enemigos acérrimos, y donde en esa AAA estaban inscriptos ya los que estaban esperando que les sirvieran la situación para dar el golpe militar que siempre se daba para imponer otra política. Porque no eran golpes. Los otros días me escribió un militar retirado ya, que es lo suficientemente joven como para no haber intervenido en esto. Y me decía, Graciela, el cálculo de los militantes armados capaces de luchar que había cuando fue el golpe entre Montoneros y el ERP no pasaban los 2.500 entrenados. Con la policía, la prefectura y la gendarmería había número más que suficiente y capacidad más que suficiente para terminar con ellos. Este fue un golpe político. Que la excusa era, obviamente, terminar con la subversión, el comunismo, etcétera, etcétera. Y todo esto, sintéticamente, no se le cuenta a los chicos. ¿Cómo se les cuentan estas cosas a los chicos más chiquitos? De otra manera, creo yo, que se le cuenta por lo que se pierde cuando uno pierde libertades. Yo empezaría por ahí. Ejercicios en la escuela de decir, a ver, somos libres de hacer esto, ¿hasta dónde? ¿Y qué pasa si no te dejan ni siquiera ir al baño cuando levantas la mano? Bueno, y trabajar desde ahí lo que significa la diferencia entre la autoridad y el autoritarismo. Ahora, yo creo que es posible, y vuelvo al tema ese, es posible ese diálogo, es posible desde el Estado, y ahora hablo como funcionario del Estado, tenemos la obligación de buscar ese diálogo con todos los sectores. En un momento que la semana pasada, en un momento que desde la plaza se insultaba a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de manera irracional, esa misma semana había un acto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires con todos los sectores políticos para Estela de Carlotto, donde Estela habló de un momento histórico porque estaban todos los partidos políticos presentes y se estaba hablando de manera positiva de cómo avanzar en materia de derechos humanos. O sea, ese diálogo es posible y es el que nos tiene, desde el Estado, nuevamente insisto, tenemos que crear todos los mecanismos para lograr ese diálogo con todos los sectores de la sociedad y avanzar en materia de derechos humanos. Nuevamente, con un código, con una convención, con una constitución y con justicia, que es lo que tenemos que tener para dejar detrás, en cierta manera, todos los problemas que hemos tenido estos años. Acelerar la justicia, que haya más decisiones judiciales, que se condenen a lo que se deben condenar y avanzar por ese camino. Ahora, yo pregunto, para lograr esto, ¿no es imprescindible primero tener un promedio de consenso en la sociedad? Porque si hay una parte de la sociedad que dice Macri basura, vos la dictadura, la verdad que es muy difícil encontrar decir, bueno, ese es un extremo. Encontrar el medio donde puedan converger aquellos que tienen una mirada de un lado y aquellos que tienen una mirada del otro. Pero por eso hablo de un diálogo racional. Que se diga que una persona es una asesina y que este es un gobierno, es una dictadura, no es un diálogo racional. Pero ese no es el diálogo que da todo el mundo. Se puede dialogar con otros sectores, se puede encontrar un espacio, va a costar salir de la división que tuvimos en los últimos años, pero es posible. Volvamos al 83, a Alfonsín y a lo que se hizo durante esa década. Había un diálogo positivo en derechos humanos y fue histórico lo que se hizo en ese momento. Y participaban todos los sectores políticos. Alfonsín fue el padre de la democracia del 83 y el padre de los derechos humanos. No nos olvidemos porque él pone al nivel del debate político los derechos humanos. Antes no estaban. Pero luego participó toda la sociedad. Participó toda la sociedad, con diferencias, con opiniones, pero participó de manera muy civil toda la sociedad. Eso se puede lograr. Yo no veo inconvenientes en lograrlo. Es cuestión de dialogar y de respeto. Lo que dice Cantón nos lleva a un tema que Graciela ha mencionado varias veces. Sentarse a hablar en un diálogo positivo, constructivo y franco supone reconocer qué cosas se hicieron bien y cuáles se hicieron mal por parte de los protagonistas de aquellos años. Y esto está vedado, parece. Pero sobre todo supone no creer o no fingir creer que uno tiene toda la verdad. Porque lo que vimos el 24 en realidad fue una teatralización. En el marco de un momento eleccionario se teatralizó todo. 3 actos, los partidos, empiezo por el que empezó más tarde, los partidos de izquierda
que hacen su acto y que en realidad lo que mejor saben hacer hoy es cortar calles. Hasta ahora propuestas que la gente haya entendido que tenían que ver con gobierno no han tenido suficientes, por lo menos. Todo el derecho de hacerlo si quieren. Después estuvo el acto, ya me olvido los nombres, de quienes hicieron ese documento. Es un documento donde se reivindicó, dice usted, a la lucha armada, sí. Donde no se dejó barbaridad por decir. Y me enteré por Silvia Mercado cómo lo armaron. Y lo armaron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a discutir? No, miren, cada uno escribe un párrafo. Y nadie lo corrige metemos nada. todo y nadie firma. ¿No? Y después el camión de Eve de Bonafini, acompañado por Baradel y Aníbal Fernández, que se dedica a insultar a Eve, y detrás de ellos, por su presencia, detrás de ella, los otros. Con ellos. Perdón, insulta al gobierno, a la gobernadora, No. a Carlotto, la señora Carlotto. El sentido común. E insultan a la memoria de lo que fuimos. Pero no nos debería sorprender eso. A mí lo que más me sorprende sí es que no haya habido más voces rechazando esas declaraciones de distintos sectores políticos. Eve ya en otras ocasiones... Perdón, no quiero ser incluido el gobierno. Bueno, el gobierno respondió de otra manera. Desde la gobernación se respondió con el acto que hicimos mostrando lo que está haciendo para digitalizar las partidas de nacimiento y poder responder más rápido al pedido de las abuelas de poder encontrar rápido los nietos secuestrados. Eso es lo que hicimos desde la gobernación y esa fue la respuesta que se dio. Me quedé con esto que decía Graciela de la señora Bonafini insultó lo que fuimos. ¿Qué fuimos? ¿Qué fuimos? Fuimos un grupo de 8 organismos de derechos humanos, algunos directamente testimoniales de directamente afectados y exclusivamente afectados, abuelas, madres y familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y gremiales, un nombre larguísimo, pero era el único que admitía que el desaparecido y el preso estaba por razones políticas en su título y gremiales. Y después los otros organismos, uno de los cuales yo integraba, la Asamblea Permanente. ¿Qué teníamos enfrente? Una dictadura brutal, a la cual todo el mundo le tenía miedo, y a quienes, unos pocos, por convicción, el caso de Alfonsín, Monseñor Nervares y otros, o porque teníamos que salir por nuestros hijos, salimos a resistir, ni siquiera a enfrentar, porque es mentira que la enfrentábamos. Lo único que pedíamos era verdad y justicia. ¿Qué quería decir eso? Verdad, ¿dónde están los desaparecidos? Y sométanlo a justicia, a los tribunales, apliquen la ley. Ese era nuestro mensaje. Eso era el mensaje original. Después, con el tiempo, fue aparición con vida. Con vida los llevaron, con vida los queremos. Y el tema del número, incluso a nosotros nos fastidió, a mí personalmente, que apareciera desde afuera, desde Europa, el número de 30.000. ¿Por qué? Porque el gobierno se dedicaba a decir que aquellas denuncias que se hacían de desaparecidos eran de gente que se estaba entrenando en Cuba, en Angola, en Libia, en Palestina. Entonces desmerecía nuestro trabajo cuando podíamos presentar, el primer número que pudimos presentar en mayo del 77 era 450 denuncias y recién en el 78 2.500. Nos costaba mucho porque a la gente le costaba mucho, porque tenía miedo, porque ni siquiera sabían muchos que existían los organismos de derechos humanos. Tenían miedo por el resto de la familia, por lo que fuera. El miedo era lo que predominaba. Y el miedo y la necesidad de enfrentar y aclarar era la que nos permitía, todos juntos, aunque disintiéramos, como disentíamos, armar estrategias donde acordábamos. Ahora, ¿qué pasa cuando se va la dictadura de adelante? Yo estoy convencida que cuando la dictadura con sus amenazas desaparece, aparece el autoritarismo de cada uno de nosotros. Y en algunos casos, potenciado. Y ahí es donde la diferencia se hace más grande. Y hoy por hoy, el cambio, por ejemplo,
y lo tomo porque fue notorio, de EVE blanqueando que ya es un partido político, es porque, ¿qué va a reclamar hoy? ¿Verdad? Se consiguió toda la que se pudo, la que dieron las víctimas, primarias, secundarias, lo que fuera. Justicia se está siguiendo, incluso yo tuve que ir a declarar ayer como testigo llamada por la defensa de Milani. Y el querellante es el gobierno. ¿Qué puede pedir? Como no sea, vigilar que la justicia se haga bien. Entonces, directamente, por no perder protagonismo, dice, ahora somos un partido político. En realidad terminan siendo una facción del peronismo. El problema lo va a tener el peronismo. Digo yo. Gracias. Bueno, gracias a los dos. Gracias a ustedes. Venimos enseguida. Nos está esperando Luis Brandoni. A ver si lo mostramos. Es el Luis Brandoni, hoy. Extraordinario. Disfrazado, decís vos. No. Es el mismo Brandoni con un aspecto distinto. Ya nos va a contar por qué. Vamos a hablar con él de si hay marcha, si no hay marcha, qué le parece esta exteriorización a favor del gobierno que se está promoviendo desde las redes sociales, que es para el sábado, y de todo este momento que estamos viviendo también. Ya venimos. Seguimos en Código. Sí. A veces yo creo, que todo esto que hacemos nosotros acá es para cada tanto escuchar la Graciela Fernández Meijide. Y tenemos suerte. Sí, tenemos suerte. Justifica todas las demás cosas que nos salen como no salen. Bueno, extraordinaria. ¿Vamos a Picado Fino? Sí, dale. ¿Está Luis Brandoni, dije? Está, ya lo dijiste, está y nos está esperando. Muy bien. Picado, maestro, a ver. Let me take a selfie. Muy bien, vamos a picar finito. ¿Por dónde empezamos el acto de hoy? El acto en Plaza de Mayo, sí. El paro no se notó, el acto sí se vio. Sí, en Plaza de mucha Mayo. gente conocida. Por supuesto, los oradores. Sí, mío, algunos muchachos de la CTA conozco. Había de la CGT también, ¿eh? ¿Estaba? El Barba Gutiérrez. ¿Y quién más? ¿De la CGT? Sí. Yo no vi CGT. Sí. ¿Miembro del Consejo Directivo? Sí. Ninguno. Entonces no había de la CGT. Estaba el bar. Bueno, ¿y Pablo funcionario de Moyano la que dijeron CGT. que iba a ir? Pablo Moyano no pudo. Se le quedó el camión. No, la moto. Él anda en moto. Sí, tuvo un problema con la moto, no pudo. Nah. Lo buscaron al hermano que tampoco podía. ¿Facundo? Y sí, estaba ocupado. Sí. Estaba Y muy, estaba muy resfriado. Y Hugo estaba arreglando Muy las cosas de la resfriado. AFA. Y Hugo estaba en la AFA. No, pero digo yo, Pablo Moyano dijo que iba a ir. ¿Por qué no fue? No creo que no puede ser. Un dirigente como Pablo Moyano, si quiere ir, va, no importa si la moto, va a pie, si hace falta. Bueno, pero no, yo creo que... A ver... ¿No lo llamaron? Pablo Pues sí, che, Moyano. Pablo, venite. Sí, pero Pablo Moyano, a ver, él también tiene... Él no está muy contento con la conducción de la CGT. No, para lo nada. sabemos. Sí. Pero no le gusta mucho compartir lugar con kirchneristas. También lo sabemos. Bien. ¿Qué era el palco de hoy? Kirchnerista. Bien. Está bien, ¿qué Y problema él hay? lo supo de antemano, Sí, cómo claro. iba a ser eso, y dice, ¿y para qué voy a poner la cara ahí? Viste que ahí estaba Micheli Sí, señor. y Yasky. Habló primero Micheli Sí. y después Yasky, lo que indica quién era el que tenía Sí, estaba- el poder del acto, que era el que habla al final. ¿Quién estaba al lado de Yasky? Roberto Baradel. Pensando que en el próximo acto de la CGT, muchachos, ustedes dos se corren, y en la CTA quedó Así yo, porque es. Baradel está pensando si dentro de 45 Mayo. días gana otra vez su gremio Suteba. en Suteba, en la provincia de Buenos Aires, que está de paro. De paro no, mañana no. Puede ser el próximo jefe de la CTA. El asunto es que hubo una crítica muy fuerte, como se esperaba, Sí. al gobierno de Al Macri, gobierno. al modelo económico, como dijo Pablo Micheli. Vamos a seguir luchando hasta que caiga el modelo económico. No el gobierno, dijo, el modelo económico. Es más, Yasky No es lo mismo. después, para que no quedaran dudas, dijo, vamos a ayudar para que este gobierno siga hasta Sí. el último día. Así es, y No dijo, se le quiere vamos a... mucho, pero- Tenemos más convicción democrática que los empresarios que ayudaron Sí, a voltear... ¿y qué otro había? Porque yo vi mucha gente, porque vos dijimos, algunos kirchneristas del palco. Pues yo vi algunos kirchneristas en la calle. Yo vi a Luis Delía. Yo también, yo lo vi a Daniel Filmus, Sí, a Eduardo Valdés. sí.
Peronistas de la capital. Kirchneristas. Martín Sabatella. Ese no es peronista y no es de la capital. ¿Cómo no es peronista? No, señor, de Nuevo Encuentro. Ay. Se llamaba entrismo. Cuando yo era chico se llamaba entrismo. Eso que hacen ellos. Meterse en el peronismo de otro lado. Estaban todos esos, estuvieron. Bueno, el acto fue el más chico de todos los que hubo en este mes de muchos actos, pero fue un acto, ¿eh? Sí, sin duda. No, fue una pavada, estuvo muy bien. Sin duda. Era lo esperado. Toda esta gente va al paro y a las movilizaciones propias del jueves que viene. Sí, señor. Bueno, ¿qué seguimos? Radicales. Vos tenés una cosita de radical. Navarra, ¿te acuerdas de Navarra? Ezequiel Navarra. Qué jugador, ¿no? De Villar. No, de fútbol no. De Villar. Bueno. Los radicales, mira, los radicales tenían un problemón con el tema. Ahí dice carambola radical. ¿Qué tiene que ver con Navarra? ¿Cómo es? Sí. El qué. Ando bien, ¿no? El qué, tu maestro. Bien. Tenían que resolver el tema en Santa Fe. En Santa Fe se vota provinciales, nacionales el mismo día. Te voy a hacer una pregunta para vos conocer. ¿Los radicales en Santa Fe son gobierno porque están aliados con los socialistas o son oposición porque están aliados con el PRO y Lilita? ¿En Santa Fe? Sí. Son gobierno. Ah, ¿y entonces? Y tienen cerca de una veintena de intendencias en la provincia. Mira, ¿y entonces qué hacen? Con eso no se jode. No. Digo, está claro. Hay que cuidar. Bueno, entonces hay que cuidar la farmacia. Se hizo el plenario radical, estaba José Corral, a quien Mauricio Macri quería o quiere como candidato en la lista nacional para la elección legislativa en Santa Fe. Resolvieron que, bueno, muy bien, como son dos boletas separadas, en la boleta provincial los radicales siguen con el Frente Progresista, salvo algunas cuestiones muy puntuales, muy específicas en alguna ciudad donde ellos... Sí, te escucho. No, o sea, en la lista provincial van con los socialistas. Van con los socialistas, bien. Efectivamente. En la lista nacional porque se eligen diputados nacionales. Van con el PRO. Ahora, no va a ir un bolonqui importante. La esquizofrenia radical en Santa Fe es importante. De todos modos, seguro que José Corral no va a ser candidato. No. Aunque se lo pida a Mauricio Macri, José Corral deja mediodía la intendencia de Santa Fe y se la soplan. Con lo cual, va a quedar en la intendencia de Santa Fe. Entonces lo que yo dije al principio estaba mal. Porque yo dije que Corral era intendente de Santa Fe en los ratos libres como presidente del radicalismo, es al revés. Es intendente de Santa Fe y en los ratos libres presidente del radicalismo nacional. Ahí la mezcla, es un tipo joven. Ir al centro y los radicales ya, por supuesto, para no tener vacantes, ya dijeron, bueno, si José no puede, va Mario Barletta. De candidato a diputado. Ahí lo tenemos, si Mauricio Macri quiere. En Santa Fe, entre tantas curiosidades, los radicales que tienen dos aliados distintos en la misma elección. Así es, el mismo día. Qué lindo, ¿no? Qué lindo va a ser. ¿No? Que se rompa pero no se doble. Así es. Bueno, bien. Después nos va a atender Brandoni con esta, acordate. Bien. ¿Qué más tenemos? Sí, un poquitito del conflicto docente en la provincia. Semana 4. ¿Te doy un dato? Sí, conflicto muy docente. Muy fresquito. A ver. De hoy. A ver. De la mañana. Bien. Ausentismo. Por debajo del 37%. Esa es la adhesión al paro, hoy. La adhesión al paro, efectivamente. Mucho más alta en el Gran Buenos Aires que en el interior de la provincia. Sin ninguna duda. 37. Venía estabilizada muy en 40. Había empezado en 65, sigue siendo muy alta. Obvio. El gobierno de la provincia cree que puede mantener esta pulseada. Por eso dijo, muchachos, no hay decreto de cierre de paritarias. No por ahora. Aguántenselo el paro. Si pueden, nosotros, la gente nos está aguantando por algunas cosas. Sí. Me dicen hace un rato, antes de entrar al estudio, que mañana se reúne María Eugenia Vidal con su equipo para definir solamente si la próxima convocatoria a los docentes es lunes o martes próximo. Mañana no hay paro en la provincia. No está llamado el paro. Vamos a ver qué pasa en las aulas. Vamos a ver. Vamos a ver. Enseguidita venimos con Luis Brandoni. Luis Brandoni, gracias. ¿Cómo le va? No, gracias por la invitación. ¿Cómo está primero? ¿Perdón? ¿Por qué está como está? Por razones profesionales. Sea un poquito más explícito. Ah, bueno, porque estoy haciendo una serie cuyo título es Un gallo para Esculapio, una miniserie de 10 capítulos, que Bruno Stagnaro es el director y autor también, con un elenco importantísimo, con Peter, con mi compañero de trabajo. Y un tema áspero,
cual es una organización de piratas del asfalto, imbricado con un mundo que me resulta muy curioso ahora y muy impresionante, que es el tema de la riña de gallos. Claro. Eso es un poco el marco de esta miniserie. Y esa es la caracterización, es esta. Esto es lo que me ha pedido el director y he respondido muy bien, puntillosamente. Disciplinadamente, así es. ¿Usted es uno de los defensores, propulsores, o qué, de esta demostración ciudadana del sábado en apoyo al gobierno? No, yo adhiero a esta iniciativa. Hace unos meses tuve alguna conversación con respecto a esto, pero no prosperó. Pero ahora esto surgió, creo que con una fuerza muy grande, muy grande. Yo no soy un adicto a las redes, pero bueno, tengo mis informes, mis amigos, que yo creo que ha despertado un gran interés. Y creo que es oportuno, me parece que está muy bien, es una posibilidad fantástica. Por cierto, ustedes, los periodistas, no han detectado apadrinazgos de ninguna naturaleza, de ningún partido. Al revés, el gobierno dice muchas gracias, nos apoyan, pero nosotros no tenemos nada que ver. No, sí, ni ningún partido político, y es así. Y esto surgió de la gente. Yo creo que forma parte de una necesidad de manifestarse frente a tanta manifestación. Tiene algunas particularidades. En primer lugar, creo que vale la pena destacarlo, se hace un día sábado, que a la tarde la gente en general no trabaja, y si se junta mucha gente, tampoco vamos a molestar demasiado a los viandantes, a los que van a caminar por las ciudades y los pueblos de la Argentina, porque esto no es una concentración que se hace, no es una manifestación. Hay un acto en la Plaza de Mayo, ¿no es eso? No, hay varios lugares en la ciudad de Buenos Aires, y en cada ciudad tendrá sus lugares donde la gente suele reunirse para manifestar su apoyo a la democracia y a la Constitución Nacional, y es un buen motivo para que la gente, que una de esas no se conoce, se saluden, sin preguntarse a qué partido pertenece, pero que se sientan ciudadanos de un país que vive en democracia, y apoyar desde luego al gobierno constitucional. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en esta instancia? ¿Qué es lo que usted dice? Yo hace un tiempo estuve hablando, pero no prosperó. ¿Por qué ahora? Y bueno, pues porque salió, porque la gente tiene necesidad de expresarse. Y a mí me parece muy bien, entre otras cosas, porque lo que me parece que va a ocurrir, que va a ser lo más positivo de todo, más allá de, desde luego, vamos a aclarar que no se trata de una disputa a ver quién tuvo más plata, más gente, más público, más caminata, nada, no es una competencia esto, pero es un episodio que va a significar que la gente se va a sentir bien, se va a sentir mejor, le va a dar un poco de ánimo, porque en todos estos meses el ciudadano de a pie se vio muy bombardeado por las críticas, sobre todo las críticas al gobierno, con una oposición cerril, salvo los primeros tiempos en el Parlamento, que realmente fue ejemplar, pero por lo visto fue flor de un día. Y me parece que no tienen hábito de manifestarse por las calles, ni tienen fábricas, y creo que le va a hacer bien a la gente sentirse que está en libertad, que no tiene miedo a manifestarse, va a ser pacífica, y es un apoyo a la democracia. No es que haya ningún riesgo, como manifestaban algunos de ustedes, que dijo el presidente de la Unión Cívica Corral. No hay ningún intento, digamos, de golpe de Estado, no es posible. Digo, el partido militar se terminó en el 84 con el doctor Alfonsín, eso está clarísimo, de modo que no hay ninguna posibilidad, y mucho menos en este gobierno. Pero lo que sí hay es una rispidez muy grande, muy alta, una agresividad tremenda, y un tono amenazante, ¿no? Por ejemplo, si nos ponen piso, no nos ponen techo, nosotros le vamos a mover el piso en los afiches, cosas amenazantes, que es bien propio de las organizaciones con flaca vocación democrática. Pero en eso usted incluye a los gremios, organizaciones sindicales. Algunos gremios sí, organizaciones sindicales también, la CTA, por ejemplo, que me parece fantástico, después del escándalo de la CTA con denuncias de fraude entre Yasky y los otros, estuvieron peleadísimos durante 12 años y ahora están como chicos, compañeros de la primaria. Fantástico, como me contaron Mario Negri, dice que Yasky está con síndrome de abstinencia, porque estuvo 12 años sin hacer un paro, entonces ahí está más tranquilo.
una manera de interpretar esto, por seguramente lo que vaya a suceder es, hay quien va a decir, me anticipo, y van a decir, bueno, los que salieron a la calle son los que están bien, los que le están pasando bien o no le están pasando demasiado mal. El pueblo le está pasando mal. No, eso no es un grupo. Es lo mismo que decir, este es un gobierno de ricos, y lo votaron los ricos, ¿no? 7 millones y pico de ricos no hay en la Argentina, mentira. Eso es una simplificación que no resiste ningún análisis. Hay mucha gente... Porque alguien que no le estaría pasando bien, y muchos compatriotas no le están pasando bien... Y hay mucha gente que no la está pasando bien, pero que lo que quiere es un gobierno democrático. Seguro. Hay gente que yo no creo que haya todos adherentes a Cambiemos. Yo creo que hay gente que está enojada incluso con algunos aspectos de la actuación del gobierno, pero lo que sí no quiere resignar es dar su voz y su apoyo a un gobierno democrático y a la Constitución Nacional. Me parece que esto es muy saludable. Y además, si es exitoso, como creo que va a ser muy exitosa la marcha del sábado en todos los pueblos y ciudades de la Argentina, es bueno que nadie saque provecho político de eso. Es la sociedad la que tuvo la iniciativa, es lo que lo llevó adelante. Dígame, ¿qué es lo que ha fracasado en este año y pico que uno observa, y usted lo observa, y quizás en su ambiente, en su lugar, no lugar de trabajo, sino en el ámbito que usted se desarrolla, se da a lo mejor con más nitidez? ¿Qué es lo que no se ha hecho bien o qué es lo que ha fracasado? Que esa grieta de la que hablábamos cuando estaba el otro gobierno no se ha podido saldar o achicar o atenuar en estos 16 meses. No, porque esto no ha habido voluntad de hacerlo. No había voluntad de hacerlo. Digo, es muy difícil tratar de suturar una herida de esta magnitud cuando antes de que asuma el presidente, ya el peronismo sacaba cortos con una nena llorando y decía, no llores, mi amor, ya lo vamos a echar, ya lo vamos a echar. Digo, el solo hecho de que la expresidenta no le haya dado los símbolos del poder al presidente elegido democráticamente es de una gravedad extrema, no es simplemente una falta de formalidad, es grave. Es porque en el fondo se imagina la expresidenta que ella sigue siendo la presidenta y que Macri no ganó por sorteo o por vaya a saber qué cosa, pero eso es grave. Y entonces a partir de eso decir vamos a resistir, como dijeron muchos compañeros, vamos a resistir, el aguante, resistencia con aguante, a un gobierno democrático, es un despropósito. Es de verdad, hace muy difícil el acercamiento, suturar las heridas. ¿Cómo que se ganó? Yo lo dije alguna vez, no sé si lo dije en alguno de los programas a los cuales se acudió, que ustedes tuvieron la gentileza de invitarme, pero el peronismo no aprendió a perder todavía, tiene que aprender. Y van a aprender, porque las cosas están con muchas dificultades, pero no están tan mal. Pero tenemos un hábito los argentinos que somos complicados en ese sentido. Digo, un furcio del presidente merece mucho más comentarios que la línea de créditos inmobiliarios que va a dar el Banco Nación, Ciudad de Buenos Aires y Banco Provincia, como hace décadas que no existen en la Argentina, a 30 años de plazo. No mereció tantos comentarios. Y me parece que son cosas que tienen importancia. No, el hecho de que no se haya acordado el presidente del sueldo de un jubilado fue una demolición para el gobierno. Pero la verdad que haber pagado los juicios que le dejó la expresidenta a los 23 distritos de la Argentina, que no pagó durante 12 años, y se hizo cargo de este gobierno, no ha merecido el reconocimiento de nadie. Y la verdad que yo... Como adhiero al gobierno de Cambiemos y sigo siendo radical, y no me preocupa que el radicalismo no haya adherido a esta marcha, me parece que es una decisión de la directiva, está en todo su derecho, así como también Corral dijo yo voy a ir. Muy bien. Llamó a que los radicales fueran sin banderas partidarias. Por supuesto, desde luego, bueno, desde luego. Pero me parece que se hace necesario y la gente necesita no ser defraudada antes de tiempo. Si al gobierno le va mal, le va a ir mal cuando estemos a punto de que den la vuelta olímpica o despedirlos. Pero empezar
porque la cosa está mal y la cosa no mejora, y son las 11:30 de la noche y el país no mejoró, y es pasado mañana, es viernes y el país no mejoró. Esto crea una ansiedad en la sociedad muy grande, más allá de que la campaña empezó a mediados del año pasado, no nos engañemos. Entonces me parece que esto va a ser como un bálsamo, el que la gente pueda manifestar su apoyo a la democracia y no competir con nadie. Y creo que hay algunas cosas que debemos ponderar. No tener un gobierno pendenciero como padecimos durante 12 años, me parece que es una cosa importante que hay que sostener. Y si le va mal al gobierno, hay que votar en contra, y así es la democracia. Me parece que no es tan complicado. Si no, rizamos el rulo todo el tiempo y siempre encontramos la parte negativa de las cosas, y necesitamos ya, una de las esperanzas que hemos tenido socialmente hablando es el fútbol. No forma parte de nuestro mejor horizonte en este momento, más lo que puede ser una tragedia, que es la suspensión de Messi, que bueno, que no voy a entrar en ese terreno porque no es mi tema, y el fútbol argentino menos. Gracias. No, gracias a ustedes. Venimos enseguida. Nos falta entregar los premios de esta noche para cerrar Código. Ya venimos. Yo me quedo. Imaginar. Esto que viene ahora se llama Medallero de Código. Y ahí empezamos a entregar, vamos. Vamos, medalla de oro, director, hay de todo, ¿eh? Vamos. Triplete para el oro. Es un anticipo Ahí viene. Mírame. No veo nada. Traelo. Claudio Chiquitapia. Ay, ahora sí, yo que ando Chiquitapia medio es el nuevo presidente de la AFA. Daniel Angelici y Hugo Moyano, los vicepresidentes y valedores. A los costados. Son los que sostienen. Esa camisa celeste es la de Angelici. Don Angelici. Y Hugo es Hugo. Y Hugo está ahí, que es inconfundible. Y el del medio, Claudio Tapia, es el yerno de Hugo. Efectivamente. Es el yerno de Hugo. Entre Angelici y Moyano lo sostienen a Tapia para que no se caiga, que no se tiene por qué caer, y para que vaya derecho, que ellos saben para dónde tiene que ir. Claro, bueno, digo, a ver, ¿por qué le damos en código político? A ver, Moyano. Pues es el tema más político del año. Dirigente gremial. Sí. Además de presidente independiente. Muy bien. No, desde ya. Por eso está en la AFA. Claro. No está pero por dirigente gremial. Moyano. Dirigente gremial. Uno de los dirigentes sindicales más importantes de los últimos 15 años, 20 años. Sí. Tranquilamente. Sin duda. Daniel Angelici. Vinguero. Pinguero, amigo del Presi. Empresario del juego. Amigo del Presi, que le mueve alguna pieza. Le metió en varias manos Lilita Carrió, lo tumbó. Sí, pero mirá qué mal le fue a Angelici, que ahí está. Él está. Es el hombre de Macri en la AFA. Y Tapia es... Son los ojos de Macri. Y Tapia es, digo, por un lado la renovación, por otro la herencia de don Julio. Y ahí está. Don Julio Grondona, ¿eh? No Julio Bárbaro. Pregunto yo, hablando de política y esas cosas, cuando haya que decidir algo sobre la selección, y perdón que pronuncie la palabra selección en este momento. ¿Qué selección? La selección argentina. Perdón que diga groserías. ¿Quién va a decidir? Te pregunto a vos que sabes de esto. ¿Tapia, que es el presidente de la AFA, o Tinelli, al que le dieron la presidencia de la Comisión de Selecciones Nacionales? Sí. Ahí vamos a hablar de política. Y ahí vamos a ver. Yo creo que se van a pisar los callos. Sí. Este me parece que es la primera de las medallas políticas que le va a tocar a una larga serie, a la dirigencia de la AFA. La de plomo, Dire, por favor, a ver. Y esta cae pesada, Y bueno. La señora Bonafini trató de asesina a María Eugenia Vidal. Entre otras cosas. De traidora a Estela de Carlotto porque acordó con María Eugenia Vidal
auspició la digitalización de partida de nacimiento que van a facilitar el trabajo de las abuelas en la provincia de Buenos Aires. Repitió ayer HDP para Mauricio Macri. Para Mauricio Macri, que eso ya lo tiene alquilado. Sí, ella ya lo tiene alquilado. Ella le sale solo. Vos le decís Macri y ella dice, "Eps", yo te voy a decir algo. De ninguna manera puedo avalar ninguna de los disparates que dice Eve Bonafini en los términos que lo dice. Ahora, hay una sobre todas que yo no se la voy a perdonar. ¿Cuál? Yo no se la voy a perdonar. Hoy habló mal del presidente. ¿Qué hablaba del presidente? Dijo, es verdad, de la gobernadora Vidal dijo, es una maléfica con cara de nena boba y princesita. Ahora, que se meta con la reina de Holanda, yo no se lo permito. Porque dijo, me cago en máxima. Perdónenme, es una hora de protección al menor. Sí. ¿Vos también lo decís? No, bueno, yo ¿Vos al decirlo lo estás diciendo? De ninguna manera. Bien. Con la señora Naranja no se meta, Eve. Llévese el plomo y cállese la boca. Si le parece bien, porque estamos en una época de consenso. Totalmente, esto es consenso. Viene Pinocho, música. ¿Y esta semana para quién? A ver. No, para un poquito. Acá hay una mano negra. Oscar Parrilli fue el jefe de los espías de Cristina al final. No consiguió espiar cómo salía el resultado de las elecciones. Fue el secretario general de la presidencia de Néstor y de Cristina. Y hoy es el attaché personal, el asistente personal de la señora. Sí, que ahora, no lo trata muy bien, pero eso es no, le dice cosas. No. Pero ahora digo yo, ¿por qué esta semana Pinocho a Parrilli y esta semana a Parrilli le fue bien? Lo desprocesaron por el encubrimiento del narco de Pérez Corradi. No dijeron no tiene nada que ver, dijeron, che, siga, señor juez, sigue investigando, pero procesado por ahora no. Es buenísima para Parrilli. Pero vos le querés dar igual el Pinocho. Pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué dijo Parrilli? No lo puedo decir. Ya dijiste tantas cosas esta noche. ¿Sabés qué dijo? Sí. Me chupa lo que digan de mí. Es mentira. Eso seguro que no. Pues, eso lo está dijo más caliente que una pipa. Claro, y lo dijo caliente por las cosas que decían de él. Exactamente. Entonces Parrilli... Lo vieron Parrilli. No dice todo. Lo vieron en Orsay. No dice toda la verdad. Digo yo, las cosas que dice la expresidenta de Parrilli, a Parrilli le... Eso es Pinocho. Dios mío, Parrilli. Me parece que con el tema de cuánto le molestan las cosas que dicen de usted, quizá la expresidenta también, no dijo toda la verdad. Ahora, le fue bárbaro en la justicia, ¿no? Pero... Don Oscar, Pinocho, le prometemos, Julio y yo, que el Pinocho no le va a decir nada. Nos vemos el jueves que viene. Chao. Pharmacity. La salud también se contagia. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. La Estampa, restaurante italiano. Este verano, disfruta de la ciudad de Córdoba. Parques, museos, teatros, shoppings. Te esperamos. Municipalidad de Córdoba. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Auspicia este programa Banco Provincia. Mercedes-Benz, Argentina. SECAITRA, Cámara de Empresas de Control de Infracciones de Tránsito de la República Argentina.